Buenas tardes amigos, les doy la más cordial bienvenida a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Este es el capítulo ya número 20. Hoy es junio 24 del 2021 y vámonos a la materia. Este capítulo va a estar muy interesante. Voy a hablarles de la sucesión presidencial en México. Rápidamente, el PRI, el PAN y el PRD están destrozados completamente. Los tres principales partidos de México están como en una especie de terapia intensiva, muertos totalmente, destrozados ideológicamente, políticamente, popularmente. Ninguno de los tres partidos más significativos en México tiene una plataforma seria que ofrecerle al pueblo de México. Por una simple razón, el desempeño pasado en las últimas décadas, en los últimos lustros, ha sido desastroso. El pueblo mexicano sigue en la miseria, sigue sin oportunidades de trabajo, de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, PRI, PAN y PRD están prácticamente en terapia intensiva. ¿Qué sucedió en el 2018? Pues que el pueblo mexicano, cansado por el cansancio y el hartazgo de tanta ratería del PRI y tanta ineficiencia del PAN, en el 2018 dijeron basta, y con la esperanza de que hubiera realmente un cambio significativo en la vida política, económica, social en México, desgraciadamente no ha sido así. Nada más vamos a hacer un rápido recorrido. ¿Cómo se hacía la sucesión presidencial antes? Muy fácil, muy sencillo. Era un dedazo y un destape. El partido en el poder, el presidente con el que normalmente era el partido en el poder, designaba a su sucesor mediante el dedazo y se hacía el destape para que ese candidato fuera el que representara a su partido, para sucederlo en la presidencia de la República. Y normalmente, en esos tiempos, generalmente era un miembro del gabinete o un gobernador del partido en el poder el que era destapado y era candidateado para ocupar la presidencia de la República. Bien, eh, desgraciadamente, en este momento en México, con el PRI, el PAN y el PRD en terapia intensiva, no hay mucho de dónde en dónde buscar o en dónde encontrar a un candidato. Dicen que para ser líder, cuando menos hay que parecerlo. Cuando menos hay que parecerlo. Y si vamos rápidamente en este momento a ver si en el liderazgo de esos tres partidos hay alguien con características presidenciales, les puedo decir que ni Marco Cortés del PAN, ni Alejandro Moreno del PRI, ni Jesús Zambrano del PRD, de los tres no se hace uno solo. Son tipos grises totalmente. Marco Cortés del PAN parece vendedor de aspiradoras. Alejandro Moreno, que está acusado de enriquecimiento inexplicable, ¿verdad? También parece merolico vendiendo tónico para el cabello. Y Zambrano más bien parece un estibador del mercado. De los tres no se hace uno, ni parecen líderes ni son líderes. Es pura verborrea lo que hacen, la verborrea política que ha caracterizado a los partidos políticos en México es eso, pura verborrea política. Los tres líderes de los tres partidos importantes, de los tres no se hace uno solo. Ahora bien, vayamos rápidamente a ver el gabinete de López Obrador. Vamos a empezar por ahí.
En la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero será muy abogada, pero no tiene ni el carisma, ni el talento, ni la capacidad para ser presidente de México. Fuera Marcelo Ebrard, con su corrupción en la línea 12, con su absoluta ineptitud ahorita, en este momento, ineptitud diplomática, como secretario de Relaciones Exteriores, es una verdadera vergüenza. Crescencio Sandoval, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no tienen características presidenciales, pero en lo absoluto, aunque no porque sean militares no pueden ser presidentes, pero tampoco de eso se hace ni uno solo. Alfonso Durazo Moreno, que era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya es gobernador de Sonora. Y ahora Rosa Isela Rodríguez. Alfonso Durazo también con alegatos de enriquecimiento ilícito, propiedades por todos lados. Es realmente aberrante que estos tipos tengan un puesto en el gobierno. Rosa Isela Rodríguez, que es ahora secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, cero. Ninguno de estos miembros del gabinete del señor Andrés López sirven para presidente, igual que su disque presidente en ese momento. El secretario de Hacienda, tipo gris, incondicional de López, que ya dejó la Secretaría o va a dejar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se va a ir al Banco de México a propuesta del inepto de López. En la Secretaría del Bienestar, Javier May. Nada más vean a Javier May y ustedes me van a decir si es capaz de ser presidente. Ninguno de estos miembros del gabinete del inepto de López es presidenciable. Ninguno. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, será muy científica, pero de presidente no tiene nada. Rocío Nale García no sabe cómo, y es la secretaria de Energía. Rocío Nale García es la secretaria de Energía y no tiene ni la menor idea de cómo funciona Pemex, y por supuesto que ni tampoco la Comisión Federal de Electricidad. Y es ingeniero química la señora, pero no tiene ni idea de lo que sucede en Pemex. En la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, por favor. Tatiana Cloutier, ¿de dónde podría llegar a ser candidateada por el inepto de López para ser presidente? Víctor Villalobos Arámbula, tampoco. Jiménez Espriu está fuera. Ahora en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está Jorge Alanís Díaz Leal, cero. Y en la Secretaría de la Función Pública, que no sirve para nada, porque no hace su función pública como debe de ser, Irma Heréndiga Sandoval ya le dio la patada en el trasero el inepto de López y ya puso a otro incondicional, que es Roberto Salcedo Aquino. Puro agachón, puros políticos improvisados, incompetentes, impreparados, que ocupan cargos en la administración de este señor Andrés López. La Secretaría de Educación Pública, ahorita está Delfina Gómez Álvarez. Imposible que sea presidente esa señora. Esteban Moctezuma, que ahora es el embajador en Estados Unidos, un tipo gris totalmente, que siempre fue gris. Imposible que sea presidente. Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud fuera. Luis María Alcalde Luján, inexperta totalmente, impreparada siquiera para tener el trabajo el puesto de secretaria de Trabajo y Previsión Social. Y puede ser muy inteligente, pero completamente impreparada e inexperta. La Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero también, que me perdonen, pero de todos estos no se hace uno. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, también. Alfonso Romo ya está fuera. Y Alejandro Gertz Manero, el procurador o el fiscal general de la República. Es un títere de López Obrador y es un títere del crimen organizado, que no hace absolutamente nada por perseguir a los cárteles del narcotráfico. A cero. Este es el gabinete de este tipo de Andrés López. El gabinete ampliado en el Seguro Social, Zoé Robledo, un incompetente que claudicó totalmente, incondicional de López en la cuestión de las compras consolidadas de medicamentos en el seguro. Octavio Romero Oropesa, que es el disque director de Pemex, otro inútil, incompetente totalmente, que no sabe lo que sucede en Pemex. Manuel Bartlett Díaz, que es la fiel representación de los conservadores corruptos que tanto ataca ese inepto de López Obrador, es el director de la Comisión Federal de Electricidad, y a pesar de que es un criminalazo, Manuel Bartlett, a pesar de eso, tiene puesto en el gabinete de este tipo López Obrador, y a pesar de que López Obrador no deja de atacar a los conservadores corruptos, ahí tiene a y lo defiende a capa y espada. Este tipo sería un crimen siquiera postularlo para presidente de la República. Y así nos vamos de ahí para adelante. Caminos y Puentes Federales, el Infonavit, Nacional Financiera, Ciencia y Tecnología. Les acabo de mencionar a todo el gabinete del inepto de López Obrador. No hay ni uno solo, ningún miembro del gabinete de López Obrador ni siquiera parece líder, y mucho menos puede ser, y ni mucho menos es un líder. Ninguno tiene un pensamiento ideológico sólido, claro, firme. Ninguno tiene una percepción clara de la realidad, igual que el inepto de López Obrador. Ninguno está preparado. Todos son improvisados. Y la gran mayoría son del partido de Disque Regeneración, o el movimiento de Disque Regeneración nacional de López Obrador. Todo el gabinete, no hay un solo líder, no hay ni uno que lo parezca en el gabinete. Les acabo de mencionar a los tres líderes de los tres partidos, el PAN, el PRI y el PRD. De esos no se hace ninguno. Y el cansancio que llevó a la presidencia a ese inepto de López Obrador, pues la razón fue que los políticos son corruptos, y ya el pueblo mexicano está hasta la coronilla, ¿verdad? En fin, en resumen, todos los que están ahorita en el gobierno de López Obrador, incluyendo gobernadores, de los gobernadores no se hace nada. En las pasadas elecciones, Morena ganó los estados la parte oeste del país, en el Pacífico. Todos los estados, con excepción de Jalisco, están dominados por el narcotráfico. Qué curioso que todos esos estados del corredor del Pacífico oeste del país de México lo ganó Morena, y todo ese corredor en todos esos estados impera el narcotráfico. Entonces, no los quiero espantar, pero no hay uno solo
de ningún partido, ningún personaje con pensamiento ideológico que pueda transmitir una doctrina, que pueda elaborar políticas. No hay uno solo. Y esto no se ve muy bien para las elecciones del 2024, para la sucesión presidencial, pero desgraciadamente así es el panorama. Ese es el panorama. No hay nadie del gabinete y nadie de los partidos de oposición, no hay ningún líder, están completamente escasos. ¿Qué le espera a México? Ahora bien, ¿qué le conviene a México si después de 60 años todos los políticos han demostrado ser unos corruptos y unos vividores? ¿Qué le corresponde? ¿Qué le conviene a México? ¿No es tal vez el momento de elegir a un miembro de la iniciativa privada, a un empresario? Porque los empresarios tienen dos cosas muy claras. Ellos saben que la creación de empleos es fundamental para sus propios negocios. Un empresario tendría la visión suficiente para implementar políticas de creación de empleos. Todavía no me explico cómo no se han desarrollado la manufactura en casi todos los estados de la República. Este inepto de López Obrador sale con su jalada del Tren Maya y de Dos Bocas y el aeropuerto. En 60 años no hay nadie que se le haya ocurrido voy a desarrollar manufactura en todos los estados de la República Mexicana para crear empleos, que esa es la solución, no las dádivas que López Obrador le está ofreciendo a la gente en México. Entonces, en resumen, ni la oposición tiene un candidato que parezca líder y mucho menos que lo sea. Alguien que pueda articular políticas económicas, sociales, de seguridad, congruentes a la actualidad, a la realidad de México. No hay uno solo, ni la oposición, ni el partido en el poder en este momento. ¿Qué necesita? Yo pienso que necesita alguien de la iniciativa privada que entienda que el progreso de un país está en la creación de empleos. Punto. Ahora bien, se me va a acabar el tiempo, les voy a mencionar 3 nombres de personas que yo pienso, ese más o menos es el perfil de personas que yo creo que pueden ser candidatos a la presidencia y que pueden resultar una solución a los tantos problemas que tiene México. Es una mujer, se llama Laura Díez Barroso Azcárraga, proviene de la dinastía de los Azcárraga, es una mujer preparada que entiende de números, que entiende de comportamientos financieros nacionales e internacionales, es una mujer preparada, capaz, es presidenta del Consejo de Administración del Banco Santander en México y ha sido consejera, ha sido presidente de consejos de administración en diferentes organizaciones. Es una mujer preparada. ¿Por qué una mujer? Me van a preguntar ustedes. Por 3 razones. Las mujeres son tanto o más inteligentes que los hombres. 1. 2. Las mujeres son capaces de más empatía por el dolor y las necesidades del pueblo. Y 3, son menos propensas a la corrupción. ¿Es tiempo de que una mujer sea presidenta en México? Sí lo es. Igual que es tiempo también de que sea una mujer presidente
perdón, ya mi reloj que ya me está diciendo que se me acabó el tiempo. Como ya es tiempo de que aquí en Estados Unidos también hay una presidenta mujer, un presidente mujer. Entonces, esas son las razones por las que creo que en México existen pocas mujeres preparadas que pueden ser una solución. El único problema es que les interese meterse a la política. El otro nombre son otros dos nombres que les voy a dar. El primero es Rogelio Zambrano Lozano. Es hijo de Lorenzo Zambrano de Cemex. Igualmente, estos señores saben de números, conocen de números, saben lo que es crear empleo, saben cómo se activa una economía. Y el tercer nombre es Ricardo Salinas Pliego. Estos dos últimos hombres son jóvenes relativamente. Igualmente, Ricardo Salinas Pliego es un hombre que ha tenido mucho éxito en los negocios, conoce de números, sabe de economía y sabe lo que significa la creación de empleos en un pueblo. Entonces, creo que ya es hora de darles una patada en el trasero a los políticos y tratar de orientar el futuro de México, el futuro de los ciudadanos mexicanos, bajo el liderazgo de un empresario, de un agente de la iniciativa privada que entienda de economía, que entienda de mercados financieros, que hable inglés, no como el inútil de López Obrador. Que ni siquiera habla inglés, y que entienda que la creación de empleos es la clave para el desarrollo económico de un país. Llego con esto al final de este capítulo número 20. Les agradezco que me hayan acompañado. Esperemos que algo suceda, algo positivo suceda en México. Ahorita ya hay poco que hacer con el inútil de López Obrador, más que esperar a que se vaya. Si es que no se le revoca el mandato en el año que entra. Les agradezco que me hayan acompañado, ojalá les haya parecido interesante. Síganse cuidando y los veo en el próximo capítulo de Si yo fuera presidente. Voy a hablar de Pemex. Y eso también los va a dejar fríos, queridos amigos. Muchas gracias, síganse cuidando y hasta la próxima.